Hola, bienvenidos a Pequeñas Emociones, Grandes Aprendizajes, un espacio donde reflexionaremos sobre la importancia de las emociones en la primera infancia. Hoy hablaremos sobre cómo reconocerlas, expresarlas y acompañarlas con amor y empatía desde el hogar y el aula. Acompáñanos a descubrir herramientas, prácticas y el rol fundamental que tenemos como adultos en el desarrollo emocional de los niños y niñas. Hola, mi nombre es Geraldine González y conmigo está mi compañera Ginny Meneses. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, las emociones en la educación inicial. Porque antes que aprender números y letras, los niños y niñas aprenden a sentir, a entender sus emociones y a convivir con los demás. Compañera Geraldine, comenzamos esta sesión con esta maravillosa pregunta. ¿Por qué crees que son importantes las emociones en la educación inicial? Siento yo que las emociones son la base de todo aprendizaje. En los primeros años de vida, los niños y las niñas no solo están descubriendo el mundo a su alrededor, sino que también están conociendo su mundo interior. Aquí es donde ellos comienzan a experimentar la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y la sorpresa. Algunas de estas emociones las expresan con una sonrisa, otras con llanto y otras las pueden manifestar con silencio. Y es en ese proceso donde necesitan más que nunca de un adulto que los escuche, los contenga y los guíe. En la educación inicial, no solo basta con enseñar letras, números o colores. Antes de eso necesitamos ofrecerles a los niños un espacio emocionalmente seguro, donde puedan ellos sentirse aceptados, validados y comprendidos. Porque un niño que siente seguridad es un niño que se atreve a explorar, a preguntar, a equivocarse y a aprender. Debemos tener presente que las emociones, lejos de ser un obstáculo, son el camino para aprender. Un niño que puede decir, estoy enojado o me siento triste, en lugar de golpear o quejarse callado, es un niño que está desarrollando habilidades sociales y emocionales fundamentales para su vida. Y por eso, nuestro rol como adultos, ya sea como padres, como madres, como maestros o como cuidadores, es de verdad tan importante nuestra forma de responder a sus emociones, de acompañarlos en su rabieta quizás, de tranquilizarlos en un momento de miedo o simplemente de darles un abrazo cuando ellos lo necesitan. Cada una de esas cosas marcan en ellos profundamente la forma en que ellos aprenderán a gestionar su mundo emocional. Sabemos y tenemos en cuenta que en los primeros años de vida el cerebro es especialmente sensible. Cada experiencia afectiva, cada respuesta empática, cada mirada amorosa fortalece las conexiones neuronales que luego sostendrán el aprendizaje cognitivo. Por eso, cuando enseñamos a un niño a reconocer sus emociones, también estamos fortaleciendo su memoria, su atención, su lenguaje y su autorregulación. Debemos tener presente que acompañar las emociones de la infancia es una de las tareas más hermosas y que también son las más transformadoras para ellos. Claro está, es un gran trabajo que tenemos como adultos responsables, porque no solo estamos formando estudiantes, porque no solo estamos formando niños, porque no solo estamos formando personas. Desde aquí se comienza para siempre y con el corazón. Cuando hablamos de acompañar las emociones de la infancia, hablamos de que es una de las tareas más hermosas y que también es una de las más transformadoras que tenemos como adultos. Porque cuando nos detenemos a escuchar a un niño que llora, a un niño que ríe, a un niño que se queja, cuando nombramos su emoción, en lugar de ignorarlas, es allí cuando estamos dejando una gran huella que va mucho más allá del presente. Estamos ayudando en ellos a construir una base
sólida, emocional, que influirá en ellos demasiado y que ellos se verán reflejados a sí mismos. En cómo enfrentará los retos de la vida, en cómo se relacionará con los demás y en cómo cuidará su propia salud mental en futuro. Cada palabra empática, cada gesto de comprensión, cada límite puesto con cariño es una lección que se graba profundamente. Sabemos que no estamos enfrente a niños que deben memorizar conceptos o cumplir con ciertas tareas. Sabemos que estamos acompañando a seres humanos en formación, a niños con historias, a niños con miedos, con alegrías inmensas y con una enorme necesidad de ser vistos y ser aceptados tal cual creen que ellos son. Y eso, formar personas con sensibilidad, con empatía, con inteligencia emocional, no comienza con un libro ni con una nota, comienza con el corazón. Comienza cuando decidimos educar desde la casa, desde el colegio, pero siempre desde el amor. Cuando entendemos que cada emoción tiene un valor y que nuestro rol no es silenciarla, sino acompañarla con respeto y presencia. Por eso, y es allí cuando educamos emocionalmente, no solo transformamos la infancia, sino que también sembramos esperanza en el futuro, porque los niños que hoy aprenden a nombrar lo que sienten serán los adultos que mañana sabrán cuidar de sí mismos y también quizás de los demás. Claro, y en esta etapa el cerebro está muy sensible. Los vínculos afectivos, las respuestas de cariño y comprensión que reciben son como el alimento para su desarrollo emocional y cognitivo. Exacto. Por eso, en la educación inicial, no solo es importante enseñar contenidos, sino también apoyar a los niños para que puedan identificar y expresar lo que sienten. Y ojo, porque a veces las emociones vienen en formas que los niños no saben manejar, como el enojo o la frustración. Por eso, como educadoras o familias, debemos estar atentas para guiarles con paciencia y amor. Y en esta nueva sesión de las emociones básicas y cómo reconocerlas, también sabemos que los niños, antes de aprender a leer o a escribir, ya sienten. Desde que nacen, experimentan emociones que muchas veces no comprenden, pero que guían su forma de actuar, de relacionarse y de vivir el mundo. Por eso, aprender a reconocer las emociones básicas es un paso fundamental en su desarrollo. Alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa son emociones que todos los días sentimos y que aparecen desde los primeros años de vida. Pero, ¿cómo pueden los niños identificarla si no saben aún cómo se llaman o cómo se expresan? ¿Y cómo podemos los adultos ayudarles en ese proceso? Y en respuesta a esas preguntas tenemos que los niños, especialmente en la primera infancia, los niños sienten intensamente, pero no siempre saben ponerle nombre a lo que sienten. A menudo, una emoción se manifiesta en su cuerpo y comportamiento. En ellos lloran, gritan, se aíslan, ríen sin parar, hacen berrinches. Son formas de expresión emocional cuando aún no entienden el lenguaje necesario para decir estoy triste o me siento frustrado. Hablemos un poco de las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enojo y sorpresa. Estas emociones se manifiestan desde muy pequeños y son muy universales. Hablemos un poco de las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enojo y sorpresa. Estas emociones están presentes desde los primeros meses de vida y son universales. No importa el idioma, la cultura o el lugar, todos los seres la experimentamos. Un ejemplo puede ser: un bebé puede sonreír cuando ve el rostro de su cuidador o llorar cuando algo lo asusta, incluso sin entender lo que siente. A medida que los niños crecen, sus emociones se vuelven más complejas, pero al principio todo comienza con estas emociones básicas. Y aunque estas emociones son naturales, no siempre es fácil para los niños reconocerlas o expresarlas correctamente. Muchas veces un niño puede sentir miedo, pero puede decir que tiene dolor de barriga, o puede estar frustrado y reaccionar con un berrinche, cuando en realidad lo que necesita es atención o contención emocional.
Por eso, uno de los primeros pasos es darle las palabras que necesitan para expresar lo que sienten. Frases como, veo que estás triste, ¿quieres contarme qué pasó? Parece que estás enojado, ¿quieres que te abrace? Estas son puertas que abrimos para que los niños puedan identificar y nombrar sus emociones. Y lo más bonito es que no solo aprenden a hablar de lo que sienten, sino también a escuchar y comprender lo que sienten los demás. Eso se llama empatía y es una de las habilidades emocionales más importantes para la vida. Además, enseñarles a reconocer sus emociones también implica ayudarlos a entender cómo se sienten. Claro, y reconocerlas no siempre es fácil para los niños. Por ejemplo, un niño puede llorar por miedo, pero puede decir que tiene dolor o mostrar enojo cuando está cansado. Entonces, ¿cómo ellos pueden identificarlas si no saben cómo se llaman o cómo expresarse? La respuesta es aún más fácil. Está en el comportamiento y en el acompañamiento del adulto. Los niños aprenden a reconocer sus emociones a través de la relación con los demás. Cuando un adulto les pone palabras a lo que sienten, les está enseñando a identificarlas. Por ejemplo, podemos decir, veo que estás molesto porque no pudiste seguir jugando. Estás muy feliz, ¿verdad? Te veo saltando de la emoción. También podemos decir, parece que sientes miedo. ¿Quieres contarme qué? Por eso es fundamental ayudarles con palabras, frases como veo que estás triste, ¿quieres contarme qué pasó? O parece que estás enojado, ¿quieres que te ayude? Les enseñan a conectar su experiencia con el lenguaje. Y también con el ejemplo. Cuando un adulto muestra cómo maneja sus propias emociones, los niños aprenden a hacer lo mismo. Ahora vamos con ideas prácticas que pueden hacer las familias o maestras para apoyar a los niños en este aprendizaje. Una actividad muy buena es el rincón de las emociones, donde haya imágenes o muñecos que representen distintas emociones. Los niños pueden señalar cómo se sienten o qué emoción creen que tiene un personaje. También juegos de mímica donde imitan emociones y los demás tienen que adivinar. Esto ayuda mucho a reconocer expresiones faciales y corporales. Una actividad muy buena es el rincón de las emociones, donde haya imágenes o muñecos que representen distintas emociones. Los niños pueden señalar cómo se sienten o qué emoción creen que tiene un personaje. Y no puede faltar la lectura de cuentos. Los cuentos son una herramienta poderosa para hablar de emociones sin hacerlo de forma directa. Podemos elegir historias donde los personajes sientan miedo, tristeza, alegría o enojo y luego hacerles preguntas como ¿cómo crees que se siente este personaje? ¿Qué hubieras hecho tú? O quizás ¿te has sentido así alguna vez? Y la lectura de cuentos es maravillosa. Elegir historias que hablen de sentimientos y luego conversar sobre ellos con preguntas como ¿cómo crees que se siente este personaje? O también ¿qué harías tú en su lugar? Importante también validar sus emociones, decir, está bien sentir miedo o entiendo que estés enojado. Es mucho mejor que ignorar o castigar estos sentimientos. Los adultos somos modelos y sostén emocional para los niños. La forma en que respondemos a sus emociones van creando un entorno seguro, o por el contrario, un entorno en que los niños aprenden a esconder o reprimir lo que sienten. Cada gesto, cada palabra o cada reacción nuestra enseña más que cualquier lección. Sí, porque los niños no aprenden solo con explicaciones. Ellos observan cómo manejamos nuestro propio enojo, cómo pedimos disculpas, cómo reaccionamos ante la tristeza o el estrés. Por ejemplo, si como adulto digo, estoy molesta, necesito un momento para calmarme. En lugar de gritar, estoy enseñando autorregulación emocional sin necesidad de sermones. Y esto aplica en todos los contextos, el hogar, la escuela, la guardería
Por eso es tan importante que los adultos que acompañan a los niños estén emocionalmente disponibles y conscientes de sí mismos. A veces nuestras propias preocupaciones podemos invalidar lo que sienten los niños sin darnos cuenta, con frases como "eso no es nada" o "no llores por bobadas", y eso poco a poco les enseña que sus emociones no importan. En cambio, cuando un adulto se toma el tiempo de escuchar, de mirar a los ojos, de agacharse para hablar con calma, está comunicando algo muy valioso. Tu emoción me importa, estoy aquí para ti. Ese tipo de vínculo genera confianza y seguridad emocional, que es la base para que el niño explore, aprenda y se relacione con los demás. Y aquí también entra la comunidad educativa. No se trata solo de lo que hace una maestra o un padre de familia. Es todo un entorno el que influye en el desarrollo emocional de los niños. Por eso es tan necesario el trabajo en equipo entre educadoras, directivos, cuidadores y familias. Así es, una comunicación abierta y constante entre casa y escuela permite que los niños se sientan coherentemente acompañados. Cuando los adultos que rodean al niño están alineados en su forma de acompañar las emociones, el niño se siente comprendido en todos sus espacios. No se trata de estar siempre de acuerdo, sino de mantener una actitud respetuosa, empática y colaborativa. Y no podemos olvidar un punto clave: cuidar nuestra propia salud emocional como adultos. No podemos acompañar bien a los niños si nosotros mismos estamos desbordados, agotados o desconectados de nuestras emociones. Practicar el autocuidado, pedir ayuda, reconocer nuestras propias emociones, todo eso también es parte de un rol adulto. Al final, el desarrollo emocional en la infancia no depende de una única persona, sino de una red que sostiene, acompaña y enseña con amor, y cuando esa red funciona, los niños florecen. Para cerrar, recordemos que la educación emocional en la primera infancia es un regalo que le damos para toda la vida. Les ayuda a ser niños y niñas felices, seguros y con ganas de aprender. Así que, si eres mamá, papá, maestra o cuidadora, te invitamos a observar, escuchar y acompañar las emociones de los niños con amor y con gran paciencia. Educar con valores es educar con el corazón, porque cuando un niño se siente escuchado, valorado y comprendido, florecen en él no solo el conocimiento, sino también la confianza, el respeto y la capacidad de convivir. Así construimos una sociedad más empática desde las raíces. A lo largo de este episodio hemos descubierto que las emociones son mucho más que simples reacciones. Son la base sobre la que los niños y niñas construyen su identidad, sus relaciones y su manera de aprender. Educar en lo emocional no es añadido, es una necesidad. Acompañar a los niños a reconocer, nombrar y expresar lo que sienten es brindarle una herramienta para toda la vida. Porque cuando un niño comprende su tristeza, su alegría o su enojo, no solo cree en lo personal, sino se fortalece como ser humano. Como madres, padres, docentes o cuidadores, tenemos un papel fundamental. Somos espejo, guía y refugio. Nuestras palabras, gestos y respuestas marcan la diferencia entre una emoción reprimida y una emoción comprendida. Recordemos que siempre que la educación emocional no empieza en un libro, sino en el corazón del adulto que escucha, que valida y que acompaña. Sembrar emociones sanas en la infancia es cultivar adultos seguros, empáticos y felices. Gracias por ser parte de este viaje hacia una crianza más consciente y amorosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encantaría saber qué te ha parecido este episodio y qué prácticas usas tú para apoyar las emociones de los más pequeños. Gracias, compañera Geraldine, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado a este espacio donde el corazón y la educación se encuentran. Hoy recordamos que las emociones no son solo reacciones, sino que son mensajes, caminos y oportunidades para crecer junto a nuestros niños y niñas.
Educar emocionalmente es una invitación diaria a mirar con más empatía y a escuchar con más atención y a responder con más amor. Y aunque no siempre es fácil, cada pequeño gesto cuenta y cada emoción acompañada deja una huella para toda la vida. Nos despedimos con el deseo de que sigamos sembrando sensibilidad, respeto y ternura en cada uno de nuestros entornos, porque cuando educamos desde la emoción, transformamos el presente y también el futuro. Hasta la próxima, en Pequeñas Emociones, Grandes Aprendizajes. Chao, chao. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales o dejarnos un comentario. Nos volvemos a ver en el próximo episodio de Pequeñas Emociones, Grandes Aprendizajes. Hasta pronto.